Hola, ¿qué tal? Saludos desde el Ateneo Mercantil de Valencia, desde donde vamos a iniciar la segunda tertulia sobre economía financiera. Ya saben que la Comisión de Innovación y Empresa de esta casa se ha empeñado en enseñarnos a manejar mejor nuestro dinero, a revisar las cuentas y a demostrar también a niños y adultos que todos somos responsables en la economía doméstica. Por ello hoy vamos a hablar de temas tan interesantes como, pues por ejemplo, si somos financieramente compatibles con nuestras parejas, o por ejemplo, cómo podemos distribuir mejor estas tareas financieras. Muchos temas que vamos a poner encima de la mesa, pero evidentemente con la ayuda de nuestros expertos que paso ya a presentarles. En primer lugar, me gustaría saludar a Mar Sánchez Marchori. Ella es doctora en Pedagogía, directora del Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa, profesora universitaria y diseñadora de juegos educativos. Mar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estar aquí. Supongo que será un pequeño placer, ¿no?, enseñar a los niños a manejar el dinero. Muy gratificante, porque realmente siempre que enseñas algo a otra persona hay otra parte de reciprocidad que es para uno mismo, pero hablar del tema económico que luego va a impregnar nuestra vida durante toda ella, pues sí, es un tema que es apasionante. Está también con nosotros Vicente Gomar Giner. Él es abogado del despacho de Quatre Casas en Valencia y por supuesto es miembro de la comisión del Club de Innovación y Empresa. Vicente, muy buenas tardes también. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. El tema jurídico-económico en un matrimonio es complicado todavía, ¿no?, a esas alturas. El tema jurídico sobre todo es que es algo que suena muy frío cuando estamos hablando de un tema matrimonial, ¿no?, que es un tema de sentimientos, pero que al fin y al cabo, aunque sea frío, está ahí y es importante conocer, y por eso la iniciativa de que se trate este tema precisamente en las finanzas en la pareja es absolutamente perfecto y muy compatible con el tema. También a mi derecha está Sandra Gómez García. Ella es diplomada en Ciencias Empresariales, máster en Gestión y Control de la Calidad y gestora de banca privada y particulares en Caixa Popular. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por compartir este rato con nosotros. Así a primeras, ¿las parejas van juntas a pedir información sobre préstamos, sobre todos estos problemillas, o prefieren ir separados? Bueno, la verdad es que como todo en esta vida existe de todo. Nosotros siempre aconsejamos que venga la pareja porque al fin y al cabo las decisiones entendemos que se tienen que tomar en la unidad familiar, pero bueno, no siempre es así. Los horarios de trabajo son los que son y tenemos que ir adecuándonos a los horarios de nuestros clientes. Y ya por último, nuestro jefe, Juan Carlos Soriano, economista y miembro del Ateneo Club también de Innovación y Empresa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú vas a ser un poco el que nos introduzca en este tema de las finanzas en la pareja. A mí me parece un tema complicadísimo, Juan Carlos, yo no sé a ti. Yo creo que puede ser todo lo complicado, todo lo sencillo que la pareja sea a su vez. Hoy vamos a centrarnos en dos grandes puntos. Uno sería el comienzo de las finanzas de la pareja. Yo creo que si se van sentando las bases y se van tomando acuerdos desde un principio, las cosas irán rodadas. Y el otro gran tema de la tarde sería la enseñanza, la educación financiera de los hijos. Cómo introducirles en el mundo del dinero. También es complicado, pero seguro que Mar nos ayuda hoy muchísimo. Confiamos en ella. Pues Juan Carlos, cuando quieras nos haces la introducción. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y vamos a empezar. Yo hoy quisiera solamente lanzar algunas ideas sobre las que luego establecer el coloquio. Realmente, como comentaba antes, vamos a hablar de dos puntos fuertes. Una sería las finanzas de la pareja y el otro cómo educamos financieramente a nuestros hijos y por alguna edad de algunas personas que veo por aquí a nuestros nietos, ¿no? Comenzar una vida en pareja supone un cambio a todos los niveles, supone un cambio de hábitos cotidianos, de lo que hacemos, pero sobre todo también supone un cambio en las finanzas.
cuando una pareja decide juntarse para ir a vivir o para casarse en un futuro, tienen que dejar las cosas, empezar a conocerse, ver los gustos de cada uno, ver los sentimientos y ver las ideas que tienen. De ahí que aparecía antes y comentaba Asun el tema de la compatibilidad. Verdad que es evidente que cuando hablamos con nuestra pareja y pensamos en el futuro, vamos percibiendo nuestra compatibilidad con ella a nivel de gustos. ¿Te gusta el mar o la montaña? ¿Te gusta ir a la discoteca o ir a un concierto? Pues en el tema de las finanzas, evidentemente, también hay que buscar esa compatibilidad o incompatibilidad. Algunas ideas alrededor de esto, pues, ¿cómo vamos a llevar en el futuro la gestión del dinero? ¿Lo va a llevar uno? ¿Se va a llevar en pareja? Los autores dicen, la mayoría, que el tema del dinero no se debe dejar nunca en manos de uno solo, sino que deben ser los dos y de forma acordada los que manejen las finanzas de la familia. Pongo un ejemplo, una cuenta bancaria común para los dos, una para cada uno y una común. Esto es algo que hay que resolverlo desde un principio, no hay que esperar a que ocurra nada, hay que saberlo de antemano. Más tarde, cuando pensamos en nuestros tiempos en casarnos, decidimos y conocemos primeramente qué supone el régimen de gananciales, qué supone el régimen de separación de bienes. Para los que no dominamos, Vicente luego nos ayudará, imagino, el matrimonio evidentemente es un contrato y es así, y existen dos regímenes económicos en este país que están escritos en ese contrato. Lo típico, nos casamos en gananciales, nos casamos en separación de bienes. Los que no dominamos el tema pensamos que los gananciales es que todo es de los dos, y la separación de bienes, pues que supone que hay unas cosas que son mías y otras que son tuyas, pero seguro que hay entresijos que no se dominan a simple vista. Luego tenemos el tema del régimen económico. ¿Cuándo lo pactamos? ¿Cuándo hablamos de este tema? A veces puede ser un tema peligroso de hablar antes del matrimonio, pero evidentemente siempre es mejor hablarlo antes que después. En la segunda parte, cómo educar a los hijos. También me gustaría lanzar alguna idea sobre la que establezcamos el coloquio. Evidentemente a nuestros hijos, a nuestros nietos, como decía antes, lo que más nos importa es enseñarles valores. Y hay un valor que es el de lo que ya nos enseñaban nuestros padres. El dinero se gana trabajando. Bueno, es posible que aparezca alguna sonrisa por ahí, evidentemente, pero sí, la mayoría de gente ganamos el dinero trabajando. Enseñar a nuestros hijos a valorar el ahorro. Cuando el dinero se obtiene del trabajo y cuesta ganarlo, se valora mucho más el ahorro, pero es importante que se den cuenta. Consumir con relación a lo que ingresa la familia. Esto también es muy interesante que nuestros hijos lo vean y no solamente que se lo contemos, sino que lo perciban cuando vamos a comprar, cuando salimos de vacaciones. Volvemos un poco a los valores, a los hábitos. Si un niño ve que sus padres son económicamente responsables, pues lo normal es que él también lo sea. Si fuera al contrario, pues probablemente también sería un irresponsable gastando. Ahí me gustaría luego que Mar nos contestara una pregunta. ¿Esto de la típica paga semanal, esto es bueno o es malo? Evidentemente es una primera experiencia que tiene el niño a la hora de administrarse y también en tomar pequeñas decisiones económicas, aunque sea me compro un cómic o me compro un paquete de chicles. Bueno, pues es una decisión, ¿en qué me gasto mis 2 euros? Pero volvemos otra vez, el ahorro. El ahorro es el gran aliado. El ahorro, ya hablábamos en la sesión anterior cuando hablábamos del presupuesto familiar, que es un poco la garantía del éxito económico-financiero de cualquier conjunto de personas, familia, empresa, asociación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ganarse ese dinerito. He puesto como ejemplo
a ganarse un juguete ahorrando un poquito cada semana de su paga. Yo siempre le proponía a algunos padres que han preguntado sobre este tema que me parecía muy interesante que en cuanto tengan un poquito de mente abierta, de uso de razón, como se suele decir, vayamos con nuestro hijo al banco y le abramos una cuenta, en cuanto el banco nos lo permita. ¿Por qué? Porque él se tiene que dar cuenta que ahí es un sitio donde él va guardando su dinerillo y en el futuro estará ahí. Y de paso aprovechamos y le explicamos lo que es un banco con sus ventajas y sus inconvenientes, pero también es importante que lo sepan. Y más ideas, consejos que suelen decirse. Tenemos que enseñarles a que cuando tengan dinero no se vayan corriendo a gastarlo. Yo recuerdo de pequeños que el día de Navidad nos daban las estrenas y en cuanto acabamos de comer a la feria y se había acabado, o sea, las estrenas se nos habían acabado porque a las 7 de la tarde volvíamos a casa y no quedaba nada. Fomentar hábitos, trabajo, esfuerzo, paciencia para conseguir lo que uno quiere, lo que uno desea. Enseñarle y ofrecerle pequeñas tareas remuneradas. A mí me parece muy interesante. Mar también quiero que nos dé ayuda en este sentido. Pero yo a primera vista lo que aportaría es que no sean sus obligaciones de niño, no son sus obligaciones habituales. No les podemos premiar con dinero por hacer algo que le toca hacer. Premiémosle cosas extraordinarias. Hay que permitirle tomar pequeñas decisiones financieras, aunque se equivoque. Del error hemos aprendido todos, los niños y los mayores, y en tema de dinero muchísimo más. Y luego también, para que aprenda a disfrutar, para que aprenda a valorar el dinero, también creo que hay que enseñarles a disfrutar de actividades que no cuesten dinero. Se pueden hacer muchas cosas que efectivamente no les cuesta dinero a nadie. Y yo creo que hasta aquí, tampoco quiero extenderme más. Nos has puesto muchísimas cosas encima de la mesa. Yo sí que quería decir al público que hoy nos acompaña que si tiene alguna cuestión que hacer a nuestros expertos, pues que pueden participar, apunten ustedes sus dudas, sus preguntas, me las harán llegar y yo se las haré a nuestros expertos. Pues bien, con todo esto que tú has puesto encima de la mesa, que hay muchísimo de lo que hablar, sí que me gustaría, antes de comenzar, que me centraras un poco el tema de la compatibilidad financiera de la pareja, porque tú has dicho que las parejas han de ser compatibles en temas financieros, pero ¿y si no lo son? ¿Qué hacemos? Pues puede que tengamos... ¿No vas a cambiar de pareja? ¿O sí? Bueno, yo creo que... ¿Qué hacemos? A ver, como pareja, yo retrocedo en mi edad y yo creo que... ¿Qué es ser compatibles financieramente hablando? Cuando elegimos pareja, elegimos una pareja que sea compatible con nosotros. Normalmente con la pareja tienes gustos comunes, tienes sentimientos comunes, evidentemente. ¿Qué es la compatibilidad financiera? Te pongo un ejemplo. Imagínate que una pareja, uno de los dos miembros es una persona ahorradora, que le gusta prever el futuro, que es de aquellos conservadores, y se junta con otra persona que es todo lo contrario, que esta es una persona gastadora, que no le preocupa endeudarse en cuanto tiene un capricho y que puede ser uno a las 5 de la tarde, uno a las 6 de la tarde y otro a las 7 de la tarde. Volvemos a casa con el mes que viene absolutamente a cero, no el de este, sino el que viene. Esa es la incompatibilidad que yo digo. Al final ahí tiene que haber un choque. Pues la verdad es que sí. Mar, por ejemplo, en la pareja, ¿necesariamente tú crees que se deben tener pensamientos y objetivos comunes desde el punto de vista económico? A ver, es que no es posible que tengan pensamientos y objetivos iguales, porque cada uno viene de una familia de origen, que es donde aprendemos realmente nuestra relación con el dinero. Entonces la personalidad económica tiene mucho que ver dónde se aprende.
donde la aprendemos todos, de los recuerdos que tenemos de las primeras experiencias con el dinero, por ejemplo las estrenas, son en la familia, y a lo mejor teníamos amigos que les daban de estrenas, ahora me quedo en euros, ¿vale? Pero 300 euros, y otros nos daban de estrenas 10 euros, y también tenías que un poco entender que en tu familia este era el estilo y estas eran las cantidades, ¿vale? Y luego también se aprenden en el conjunto de la sociedad el tiempo que te toca vivir. No es lo mismo la actitud que tenemos ahora hacia los temas financieros que la que había antes de la crisis o la que había hace 50 años. Entonces es muy importante, yo creo que lo que es absolutamente necesario es que haya una base de diálogo, porque no solo es el tema financiero, en todos los temas tiene que haber una muy buena compatibilidad de diálogo, o sea, que puedan respetarse, que puedan entenderse, que puedan ayudarse. Al final una relación de pareja o conyugal se ayuda al otro a ser mejor persona. Entonces, si uno de los dos a nivel económico tiene más habilidades que el otro, lo idóneo, lo ideal sería que tire del que es malgastador, derrochador, manirroto, desorganizado, hacia algo, bueno, pues que sea más positivo. Y entonces, ¿es necesario, decíamos objetivos? No, es necesario que el objetivo Claro, sea, ¿cómo compatibilizamos esos dos objetivos diferentes? A ver, con un diálogo respetuoso y hábil. Y yo creo que un diálogo que puede ir apoyado por el banco de confianza, porque esta figura también ha aparecido. Entonces, cuando tenemos a veces dudas que no sabemos muy bien por dónde ir, pues acudir a una figura amable, cercana, que, bueno, que sepa explicártelo si quieres, que puede ser incluso un amigo de entrada y luego ya decides si quieres que entidad bancaria. Pero los objetivos hay que hablarlos, no nos apetece hablar de dinero, y en un noviazgo yo creo que menos, ¿verdad? Es lo que sería el último tema. Pero la estadística que tenemos en las fuentes de encuestas importantes nos dicen que el tema económico es una de las causas de fracaso conyugal, como la tercera. Antes estaría las suegras y la infidelidad. Bueno, la tercera ya está ahí. Ya está bien. Bueno, pues vamos al Banco Amigo, a Caixa Popular. Sandra, como profesional, va una pareja que, bueno, pues que va a contraer matrimonio, se va a casar, va a formar un hogar, y se plantan delante de tu mesa y te dicen: bueno, Sandra, ¿qué hacemos? ¿Abrimos una cuenta? ¿Tenemos dos cuentas? ¿Qué hacemos? ¿Una independiente, una para casa, una de cada uno? ¿Qué le aconsejas? Por suerte, esa es una pregunta que hacen un porcentaje bajo de los clientes que vienen al banco. Muchas veces cuando una pareja se presenta en la oficina directamente viene a pedirte una cuenta. Quiero una cuenta con dos titulares, quiero una cuenta, dos cuentas, y muchas veces nos perdemos en la labor de educación a esos clientes. Es más importante preguntar a ese cliente: ¿para qué quieres una cuenta? ¿Es para los gastos comunes? ¿Es para un gasto personal? Y ahí es cuando tiene que empezar esa educación financiera. Bajo mi punto de vista, ya que me lo has preguntado y estamos dentro de ese porcentaje que hemos preguntado la pregunta correcta, yo pienso que es mejor que cada componente de la pareja tenga una cuenta separada. Por lo que estaban comentando Mari y Juan Carlos. O sea, que tú aconsejas una cuenta para cada uno y una cuenta común para los gastos domésticos. Correcto. Cada persona viene de una familia, viene de unas costumbres, viene de unas pagas, de unas cantidades distintas, pero hay que llegar a un consenso común entre las dos partes, que no necesariamente tiene que ser poner el 50% de los gastos comunes. Muchas veces en una pareja nos plantamos con una persona que cobra más que la otra, entonces no necesariamente tenemos que poner las dos partes de la pareja la misma cantidad, pero sí que es necesario sentarse antes, hacer un proceso de reflexión y decir cuánto vamos a poner en nuestros gastos comunes, cuánto va a poner cada persona de la pareja. Incluso teniéndolo de esta forma, consideramos que esos gastos son más controlables. Si siempre tenemos una asignación mensual para unos gastos, el mes que a lo mejor estemos a día 20 y veamos que no estamos en los niveles marcados o en los niveles históricos que teníamos que estar, diremos: ostras, ¿qué ha pasado? ¿Dónde se nos está yendo el dinero? O incluso al revés, si siempre nos sobra dinero, no hay que dejarlo tampoco en esa cuenta. Yo es lo que siempre propongo: haz un plan de ahorro.
¿Por qué no cuando llegamos al día 30 del mes? ¿Te ha sobrado dinero? ¿Has hecho una buena gestión de tu economía familiar? Ahórralo. El día de mañana seguro que lo vas a necesitar. Bueno, Vicente, ya la pareja ya ha ido al banco, Sandra ya le ha aconsejado y ahora pues toca ir al abogado y para decidir qué régimen se va a tener durante la vida en pareja. ¿Qué les aconsejas? ¿Qué les aconsejo? Bueno, esa es una buena... Primero de todo, saber en qué consiste un régimen y en qué consiste el otro. Eso sería interesante. Sí. Eso sería interesante. Entonces, en un primer lugar, lo que es importante es saber que el régimen de gananciales y el régimen de separación de bienes son dos regímenes económico-matrimoniales. Es decir, si estás casado, matrimonio ya sea civil o ya sea religioso. ¿Por qué digo esto? Por el tema famoso de las parejas de hecho. Siempre surge la duda de si estoy como pareja de hecho, ¿yo puedo aplicarme el régimen económico matrimonial? Realmente la respuesta, como comentó el Tribunal Supremo en el 2011, la persona que vive con su pareja y no se casa es porque no quiere casarse y por tanto no se le puede aplicar el régimen económico matrimonial. Por los comentarios del Supremo hay que hacerles caso. Hay que hacerles caso, hay que hacerles caso. Entonces ya nos ubicamos primero de todo en eso, en que tenemos que estar casados, ¿vale? Y entonces una vez entramos ya en estar casados, están gananciales y separación de bienes. Gananciales, para hablar en términos coloquiales y que nos podamos entender, podríamos decir que existen tres bloques. Existen los bienes privativos de la mujer, por ejemplo, los bienes privativos del marido y luego los bienes gananciales. ¿Qué son los bienes privativos de la mujer y qué son los bienes privativos del hombre? Son aquellos que, aunque estemos casados, pertenecen en exclusiva a la persona. ¿Y cuáles son estos? Pues, por ejemplo, una vivienda que se ha adquirido antes de haberse casado. Esa es bien privativo. Aunque yo me case en ganancial, esa vivienda es mía. O, por ejemplo, algo que yo ya estando casado, mi padre fallece y yo heredo. Una herencia. Una herencia. La herencia también sería bien privativo, no entra dentro del bloque de ganancia. Y luego estaría el tercer bloque, eso es bien privativo de la mujer, bien privativo del hombre, y luego el tercer bloque, que es el ganancial, que es ya todo aquello que se adquiere una vez se ha casado. Pues los sueldos de las dos personas son gananciales. Por ejemplo, un tema que la vivienda común que se adquiere nada más casarse es ganancial. Los alquileres, por ejemplo, yo tengo una vivienda desde antes de casarme, por tanto es un bien privativo, pero lo alquilo, para obtener una renta lo alquilo. Pues ese alquiler que se obtiene también sería ganancial, pertenecería a las dos personas por igual. Esto es lo que se refiere a los bienes, que es lo bonito. Deudas. Claro. Las deudas también, evidentemente, una vez empieza el matrimonio, son gananciales. Por tanto, responderían ambas personas. El régimen de gananciales, históricamente lo que surge es precisamente para proteger a la mujer. Porque tradicionalmente en España trabajaba el hombre, no trabajaba la mujer. Si se producía una separación, pues lo que ocurría es que el hombre tenía mucho dinero y muchos bienes y la mujer no tenía nada. Entonces se crea esta figura un poco para decir, no, ojo, una vez te casas, la mitad es de tu mujer, aunque trabaje con los hijos y no trabaje en un trabajo, y luego está la otra mitad que sería la tuya. Y luego ya el régimen de la separación de bienes, como muy bien comentaba Juan Carlos, es yo tengo lo mío desde antes de casarme y sigo teniendo lo mío después de casarme. Esa sería fundamentalmente la diferencia. Bueno, ahí habrían dos bloques. ¿Y si no se elige ninguno de los dos? ¿Qué pasa? Y si no se elige ninguno de los dos, esa es una muy buena pregunta. Si no se elige ninguno de los dos, lo que ocurre es que depende de la comunidad autónoma en la cual te encuentres. Por ejemplo, por regla general, en toda España se aplica el régimen de gananciales, salvo en determinadas comunidades autónomas, como son Cataluña, como son Baleares, como es Aragón, algunas regiones de Extremadura, donde se aplica el fuero del bailio, Alburquerque y algunas zonas concretas, Vizcaya y Navarra. El resto de España aplica gananciales. La pregunta del millón, siendo que estamos en Valencia, es ¿y en Valencia qué ocurre? Te la iba a preguntar, pero claro, porque Cataluña, Baleares, que siempre han tenido muchas similitudes con Valencia, tienen separación de bienes y en Valencia no. Pues en Valencia lo que ocurrió es que las Cortes Valencianas en el 2007 aprobaron la Ley 10/2007, en la cual, que era la ley del régimen económico matrimonial valenciano, que lo que venía a decir es que en Valencia rige la separación de bienes. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el gobierno central la recurrió porque la consideraba que no estaba acorde, era inconstitucional, porque la Generalitat Valenciana estaba asumiendo competencias que no le correspondían.
estuvo unos años en que la situación no se sabía muy bien cómo estaba y finalmente en el 2016 se pronunció diciendo que anulaba la ley del régimen económico matrimonial valenciano y que por tanto en Valencia seguía rigiendo el régimen común. Entonces nos encontramos en una situación tal que todas aquellas personas que se hayan casado antes del 2008 y no hayan pactado nada, se les aplica gananciales. Las personas que se hayan casado desde el 2008 hasta el 2016 y no hayan pactado nada, se les aplica separación de bienes. Todas las personas que se casen desde el 2016 en adelante, en este año, se les aplicaría el régimen de gananciales otra vez. Con lo cual yo creo que lo mejor es decidir, ¿no? Uno por sí mismo. Bueno, Juan Carlos, ya tenemos las cuentas, ya hemos hecho la separación de bienes, o no, empezamos nuestra vida en pareja. Correcto. Empezamos con las cuentas. ¿Cómo las organizamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos distribuimos la faena? Pues es una de las partes que yo antes comentaba que hay que acordar, y lo tiene que acordar la pareja. ¿Quién se encarga de qué? Si recordáis, en nuestro programa anterior, cuando hablábamos del presupuesto familiar, comentábamos que las cuentas deben realizarse siempre por ambos miembros de la pareja. ¿Por qué? Porque si se dejan en manos de uno, lo que suele ocurrir es que el otro no se entera de lo que va la película. Y es muy difícil que una persona tenga criterio a la hora de comprar, a la hora de gastar, si realmente no sabe cómo están las finanzas de la familia. Lo ideal, pues, es sentarse periódicamente. Y ¿periódicamente cuánto es? Mínimo una vez al mes. Vale. Como mínimo una vez al mes. Puedes sentarse más veces, por supuesto que sí, pero bueno, coincidiendo, como ahora casi todo el mundo tiene una nómina mensual, pues coincidiendo, pues lo típico, final de mes, principio de mes, parece que es el momento adecuado para hacer balance de cómo ha transcurrido el mes y hacer una previsión de cómo va a ser el mes que viene. Ahí pues hay que analizar cuáles son los recibos que hemos pagado, cuáles son los recibos que nos toca pagar el mes que viene, si nos ha sobrado dinero, como decía antes Sandra, o resulta que hemos hecho porra y nuestro mes ha sido desastroso porque han venido gastos que realmente han sido inesperados y probablemente hayamos tenido que tirar mano de la cuenta de ahorro, ¿no?, para poder superar el mes. Pero contestando concretamente, yo creo que una muy buena cadencia sería mensualmente. Y luego yo creo que habría que hacer una sesión extraordinaria allá por el 30 de junio, una junta general, allá por el 30 de junio y otra a finales de diciembre, para evaluar semestre y año. De todas formas, yo os estoy escuchando y a mí me da la sensación de que esto de hablar del dinero entre las parejas todavía es un poco un tema tabú, ¿no? No sé qué opinas, Mar, pero a mí me da esa sensación de que sí que es evidente que la gente la mayoría de las personas no están cómodas hablando de dinero, y con tu pareja es posible que menos todavía, ¿no? De hecho, cuando hablas de dinero con tu novio, novia, pareja, marido, mujer, es porque ya hay un nivel de intimidad que te lo permite. No se habla de dinero cuando la relación es incipiente o hay una buena confianza, porque además cuando hablas de dinero, cuando hablas de los bienes, estás hablando pues eso, de cómo te han educado, de cómo te sientes al respecto, y pueden aparecer lo que decíamos, que la familia de él son familias, por ejemplo, muy generosas, muy dadivosas, que viven al día, y la familia de ella es una familia más austera, teniendo un nivel adquisitivo semejante, de regalos más humildes. Por ejemplo, hay familias que nos hacen regalos y otras que sí se hacen. Para hablar del regalo, que el regalo es uno de los primeros temas que aparecen en los noviazgos respecto del dinero. Entonces sí que es verdad, pero está estupendo por ejemplo, esta iniciativa u otras, porque en las parejas que tienen previsto tener una vida en común, esperemos que una vida larga en común,
porque normalmente cuando uno planifica un fondo, planifica para ir a lo positivo, ¿no? Pues cuando uno planifica una relación con otra persona, intentas que vaya, no te metes en riesgo, te metes en lo que tú crees que es más conservador. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues ya cuando empiezas a hablar de dinero, estás buscando, como decíais, un consenso. Con lo cual volvemos a mirar que si les han enseñado a ellos a hablar, les han enseñado a respetar las costumbres del otro. Nosotros sí que nos ha pasado familias que han venido a lo mejor a la consulta, y me acuerdo de una de las estrenas que decías tú, porque en una de las familias las estrenas eran, vamos, era la costumbre del día de Navidad y se iban todos los primos a la feria, ¿vale? Y en la otra familia no se daban estrenas. En la de ella no se daban. Entonces, vamos, cuando tuvieron los niños, él estaba deseando establecer el día de Navidad y ella no lo veía una tontería, un gasto innecesario, no tengo por qué dar a los hijos de tu hermano, no tengo por qué tal. Y entonces, allí, entre otros de los temas, pero otra vez es la generosidad hacia el otro, el respeto hacia el otro, el entender desde la madurez que hay cosas que no es un 50%, no es un año estrenas, un año no estrenas. No, sino es hasta qué punto puedo entender que para ti es importante en ese tema y tú también vas a respetarme en este y en otros asuntos. O sea que volver otra vez a hablar entre ellos. Pero de todo esto que se habla, ¿antes de casarse o después? ¿Tú qué recomiendas? No, antes, sin dudarlo. O sea, puedo tener dudas en otras preguntas que me hagas. En esta no, porque si decimos que es una de las causas importantes de crack de relación, ¿cómo no voy a hablarla antes? También para ver si la otra persona que está conmigo va a ser, bueno, de alguna manera va a ser conciliador en este asunto, o va a dar puñetazos en la mesa y aquí se hace lo que digo yo. O sea, tienes, eso obviamente, para eso está lo que llamamos noviazgo, ¿vale? Para eso está, para conocer al otro en todas las dimensiones, y una de ellas es la dimensión financiera, obviamente. Y supongo, Vicente, que también será recomendable elegir tu régimen matrimonial antes de empezar, bueno, de dar el paso al matrimonio, o se puede cambiar después. Bueno, a ver, se puede elegir antes. Lo que pasa es que hay un plazo, eso es cierto. Desde que tú haces lo que se llaman capitulaciones matrimoniales, ¿no? O lo que es elegir el régimen que tú decidas, no puede pasar más de un año desde que tú lo has pactado hasta que te casas. Es cierto que si yo me caso y no he pactado nada, luego se puede pactar, eso no hay ningún problema. Ahí cuál es un problema más de gestión. Por ejemplo, llevo 20 años casado con mi mujer, he estado en régimen de gananciales y ahora quiero pasar a separación de bienes. Pues claro, entonces hay que empezar a dividir qué es lo que es común, qué es lo que no es común, de lo que es común, cómo hacerlo, porque en este tipo de situaciones siempre rige el principio de igualdad. Entonces es un problema más de gestión, pero a lo largo del matrimonio se puede cambiar tantas veces como se quiera. Bueno, entonces ya tenemos el régimen elegido, ya sabemos un poco cómo vamos a llevar todo el tema de las cuentas, ya hemos elegido si tenemos una cuenta o dos, y ahora viene el cambio gordo en una pareja. Pero el cambio de verdad, y es cuando llega un bebé. Aquí sí que empieza, podríamos decir, el despegue, ¿no? de toda pareja. ¿Cómo se aborda la llegada de un bebé en el tema financiero? Es que cuando llega el bebé también hay un tiempo en el embarazo para hablar de muchos temas. Sí, ¿no? Parece que el cuerpo es muy sabio, ¿no? Y que te da 9 meses para poder prepararte a lo que viene. Sí. Sí, sí. Y yo creo que ahí las figuras también de los consejeros, de los coeducadores, de los abuelos, de la gente que te rodea. O sea, si por ejemplo fuera mi hermano o mi primo Vicente, lo tendríamos clarísimo. Le preguntaríamos a él, o bueno, Sandra, o uno de vosotros. Entonces, se puede consultar, se puede leer algo, se puede comentar, pero es verdad que al niño se le va a educar sobre ese tema desde el minuto cero, desde el momento ya que nace. Y se va a ver, o sea, él no lo va a notar, pero se va a ver en un ambiente que igual que puede ser un ambiente de estimulación. Imaginaros que le hemos comprado, a ver, la cuna grande, la mediana, el coche de último recorrido, el coche para ir con el perro. Hemos hecho 2 modelos de sillitas para el coche. O sea, hay un consumo excesivo en lo que supone la crianza del bebé. O sea, yo no le estoy diciendo al niño, no soy consumista, pero va a ir aprendiendo conforme vaya creciendo, bueno, pues que cómo se vive en su casa la relación con el dinero, también en la educación con el bebé.
No es lo mismo unos padres que digan la vida son 2 días, hay que gastar, o que digan el dinero está para divertirse, o este otro refrán, tú sabrás más que yo, benditos los bienes que curan los males, ¿no? ¿Vale? Una familia que pues tenga un poco ese paradigma, a una familia que no, que el dinero sea algo pues un poco tabú, que además se hable mucho, que la envidia esté ahí mucho, porque el tema de la envidia y el tema hacia otras familias, estos niños sí que lo va a ver mucho. Entonces se educa en valores, hablamos de educación financiera, pero se educa en valores muy importantes. Pero estáis conmigo que la llegada del bebé es un poco un crack, ¿no? Dentro de financieramente para los padres y para los abuelos y para todos. Es una manera de arreglarlo. A ver, los valores están ahí, pero convendrás conmigo, Juan Carlos, que el primer crack se hace. Primero porque coincido con Mar en que es una época de un gasto muy distinto al que teníamos cuando éramos recién casados, ¿no? En el momento llega el primer bebé, pues eso es que es una habitación nueva, una cuna, no sé qué, las sillitas, el cochecito. Evidentemente esto se produce yo creo que en todas las familias. Con el primero por supuesto, con el segundo un poquito menos, porque ya la mitad de las cosas las tienes y a lo mejor más adelante vuelve a producirse. Pero yo creo que hay un cambio sobre todo en la forma de mirar el aspecto económico de los padres. Pero aparte un poco de todos estos gastos, podríamos decir, de inicio, a partir de ahora ya no somos 2, somos 3. Entonces, todo esto, la estructura financiera de casa tiene que cambiar un poco también, ¿no? Y se vuelve, yo creo que, y se debe volver, mucho más previsora, mucho más conservadora. De repente empieza a ser muy importante ajustar el presupuesto para que nuestro ahorro vaya creciendo, porque tenemos otra boquita que alimentar, porque hay que prever gastos que a lo mejor no los desconocemos porque nunca hemos criado. Y entonces esto te hace ser muchísimo más conservador. Y ya no te digo cuando los niños van creciendo y hay que pensar en la educación del futuro, los coles, la universidad, etcétera, etcétera, muchísimo más. Es un cambio muy importante. Apuntabas tú antes la idea, Juan Carlos, de para empezar a educarlos también abrir una cuenta corriente a los niños. Sandra, ¿cuál es la edad ideal para coger a tu hijo de la manita, llevarle al banco y abrirle una cuenta y decirle, mira hijo, esto es un banco, los billetes no salen de los cajeros porque crecen como las plantas, primero hay que meterlos y luego hay que sacarlos? Bueno, yo creo que el momento ideal para ir con tu hijo a abrir una cuenta no es llevarle de la mano, sino es llevarle en un carro. Es decir, si es posible, el mismo día, por así decir, que nace, ya es buen momento para abrir una cuenta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues siempre la familia que nos rodea pues le va a querer hacer un regalito, a lo mejor un regalito económico, los padres quieren ir ahorrando para el día de mañana el niño. Entonces, un niño realmente, teniendo un DNI del menor que se le llama o un NIE, ya puede tener una cuenta. Evidentemente, al ser menor de edad, hasta que no cumpla la mayoría de edad, esa cuenta no va a poder disponer de ese saldo y no va a poder hacer ninguna modificación, siempre va a estar bajo la tutela de sus padres. Pero sí que es importante, nada más exista ese niño, tiene que existir financieramente. Existe el niño, existe financieramente. Entonces, cuando es pequeño, tiene una cuenta infantil, pero conforme va creciendo, esa cuenta va modificándose con las necesidades de... Eso es lo que te iba a preguntar. Las cuentas van creciendo, ¿no? Con los niños. Y se van modificando, entiendo, y van teniendo otras prestaciones que, pues, que de bebé supongo que no necesitan, pero cuando son adolescentes es posible que sí, ¿no? Lo tenéis todo pensado. Sí. Hoy por hoy está, creo que casi todo inventado, y si no, mañana lo inventamos. De todas formas, es lo que comentaba. Evidentemente, un niño cuando es pequeño no va a tener ningún uso de una cuenta bancaria, pero sí que es cierto, pues a lo mejor cuando llega una edad, a lo mejor esto nos puede afilar más la edad conveniente, pero cuando a lo mejor tiene unos 14 años, bueno, pues el niño ya se le puede acompañar al banco y el decir, bueno, para sacar dinero antes hay que meterlo.
¿Cuántas veces Eso es una idea muy interesante. Claro, ¿cuántas veces hemos oído que un hijo, un amigo ha dicho, oye, papá, ¿para qué trabajas si vas al cajero y te da dinero? Pues bueno, pues hay que enseñarle que efectivamente antes hay que meterle dinero a esa tarjeta para que funcione. Incluso nosotros apostamos incluso por educar a los niños financieramente desde muy pequeños. Me imagino que luego tocaremos el tema de las pagas, pero ¿por qué no le damos la paga a un niño ya directamente con un instrumento financiero? ¿Con una tarjeta te refieres? Voy a decir una locura, con una tarjeta, pero tampoco es tan locura, me refiero. Hay que educar a un niño desde bien pequeño a lo que es una tarjeta, cómo se usa y el control que tiene que tener ese niño sobre esa tarjeta. Evidentemente con 14 años un niño no puede tener ningún control sobre una tarjeta, pero existen muchos mecanismos que pueden poner los padres, que nos pueden preguntar a su asesor en el banco cómo limitar esas tarjetas. Entonces, lo que proponemos muchas veces a esos padres que dicen, le quiero dar una tarjeta, pero me da miedo porque a ver si se la quitan, si se la roban, si la gasta. Bueno, ¿por qué no vamos con el niño a darle la paga al banco y le damos la tarjeta? Cuando hablas de niño, ¿a qué edad te estás refiriendo? Yo considero que a partir de los 14 años, ya digo que eso incluso a lo mejor Mar nos puede afilar más por el tema de la que es experta, pero a lo mejor los 14 años es una buena edad para empezar a adecuarle en estos sistemas financieros y darles esa paga mediante una tarjeta limitada, a lo mejor a que tenga un uso diario de X dinero y que él ya mismo vaya viendo que si gasto menos, el mes que viene voy a tener más. Más que hoy en día nadie nos planteamos enseñarle a escribir a un niño en una máquina de escribir, le damos una tablet, le damos un ordenador, pues exactamente igual. Tienen que reconocer que esa tarjeta previamente ha tenido que ser recargada con dinero, pero al fin y al cabo lo que vamos a usar son las tarjetas, el dinero está predestinado a que desaparezca, entonces hay que adecuarles ya desde pequeñitos a Mar, ¿estás de acuerdo con esta idea? ¿Cuándo hay que educar a un niño? ¿Cuándo se le puede dar una tarjeta? A ver, yo creo que si hablamos de tarjeta, que supone que yo reconozco que hay, la tarjeta es un virtual de un manipulativo que es el dinero. Tiene que haber, yo hasta los 14 años he ido educando sobre el uso del dinero, entonces a esta edad puedo utilizar otro instrumento financiero. Y he traído los cerditos. A ver, cuéntanos, eso, ¿vale? Peggy y su familia. Efectivamente. Cuéntanos, a ver, un poco. Aquí tenemos rápidamente, Mar, porque nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría preguntaros un montón de cosas. El dinero que conseguimos, bueno, el padre da igual. El dinero que conseguimos, bueno, se llaman Valentines. Estamos en Valencia, el Banco Valentia, ¿vale? Y entonces, yo en los billetes que tenemos, que les he dado, luego os daré billetes, lo siento, no tienen valor, pero hablábamos del cerdito, de donde yo gano el dinero, luego el que ahorro, el que gasto y el que dono, porque el concepto de donar en la relación con el dinero también es muy sanador. Es decir, yo puedo ganar dinero, puedo ahorrar dinero, puedo gastar dinero y puedo dar dinero a otro que lo necesita. Esto desde muy pequeñitos, entonces no hace falta que tengan 4 huchas o 3, o sí, porque el concepto de ahorro es algo tangible. O sea, nos damos cuenta que el pensamiento del niño, hablo rápido por lo del tiempo, ¿vale? El pensamiento del niño es muy concreto al principio y luego será abstracto. Entonces, esto estamos hablando de niños entre 6 y 12 años, ¿vale? Entonces, enseñar desde pequeños, lo que decías, no voy a pagar por algo que tienes que hacer. El tema de la paga, si queréis ya lo contesto, el tema de la paga tiene que ver como simbolismo también de lo que es los bienes, el patrimonio, la liquidez de esta familia que trabajamos y tenemos este dinero, pero hablar de lo que es el tema del dinero con los niños y que el dinero corresponde a un trabajo que es un esfuerzo y que con ese dinero puedo hacer varias cosas. Cuando digo ahorrar, digo invertir también, ¿vale? O gastar o donar desde muy pequeños. ¿Qué pasa con los papás? Que habitualmente por miedo a esto de la paga dan a demanda. Entonces el niño de 10 años te dice, no tiene paga, pero cuando yo con ellos hago el registro de lo que le han dado 100 euros este mes, pero porque el niño va pidiendo, me voy al cine, bueno, 10 es joven, 12, me voy al cine, me compro tal, me compro lo otro. Entonces, en ese sentido la paga cubre un poco lo que decía antes Juan Carlos, de organizar y ordenar
Lo que es el uso, el tema del dinero, ¿cómo lo voy a clasificar? Esto es una gran duda en los padres. Sí, sí. ¿Cuándo empezamos a darle paga? ¿Cuánto dinero hay que darle? Vale. ¿Cómo se organiza todo el tema de la paga? La segunda pregunta. El dinero va a depender de la edad que tiene el niño y lo que los padres contemplan como normal en esta familia. Yo en esta familia creo que un niño de 12 años puede ir al cine una vez al mes, y voy apuntando. Puede ir a merendar a Burger King una vez al mes, y voy apuntando. Entonces, cuando tengo lo que yo considero que es educativo, que 2 refrescos, una vez comer en el colegio de capricho, lo que considero, ¿vale? Entonces me sale una cantidad que divido en 4 semanas. Y esto se lo explico. Mira, hemos hecho un cálculo, una previsión de tus gastos. Y la paga va a salir de esa previsión, que va a ser de una familia. Luego hay otras familias que dicen, no, a demanda, insisto. Pero a demanda, si quieres a demanda y no quieres paga, libretita que registras, bueno, en el iPad, en el móvil, para que el niño sí que vea que lo que le estás dando a final de mes le has dado una cantidad alta. Y otra cosa, cuando tú haces pagos por tarjeta, que también haya un dinero tangible. O sea, si a ti el móvil te lo estoy pagando con 13 años y me pago 30 euros al mes o 25 euros al mes, que vean en algún momento el dinero, los billetes. Si no, es como el dinero sale de lo que decíais, del cajero, que lo creen, ¿eh? Se lo creen. Nosotros hemos encontrado una anécdota, una chica que vino desmotivada para estudiar en segundo de bachillerato, que tenía, si no me equivoco, si no me ayudas a corregirlo, 25 vaqueros y 60 camisetas. Y una paga de 600 euros al mes, más el último móvil, más la última televisión. Entonces me la traen porque no estás motivada para estudiar. Claro, evidentemente. Vale. Pero ni para estudiar, ni para trabajar, ni para nada, claro. Para nada. Y luego el empezar a pequeños trabajos pronto, la cultura del esfuerzo en la educación financiera es fundamental. Vamos, esto lo vemos ya en la propia praxis. O sea, que paga sí, controlando un poco el dinero, pero luego que no vengan los abuelos y complementen la paga por detrás, que eso también me lo conozco. Los abuelos pueden casi hacer lo que quieran, ¿verdad? Casi. Los abuelos lo tienen permitido casi todo. Eso me lo conozco yo. Sandra, ya para ir acabando, ¿es conveniente en una pareja, por ejemplo, tener una cuenta de cara al futuro, de cara a los estudios universitarios, de cara a que el niño haga el máster, de cara a todas estas cosas? Por supuesto. O sea, la respuesta es rotunda, por supuesto. Siempre hay que prever lo que pueda venir más adelante. Evidentemente, pues para aquello a lo mejor que no hemos podido controlar, pues bueno, siempre estarán los préstamos, siempre estarán las financiaciones y demás, pero bueno, siempre si controlamos nuestros gastos y somos capaces de destinar, aunque sea una pequeña parte de esos ingresos al ahorro, a la larga nos va a servir de mucho. Bueno, pues estamos ya en los 2 últimos minutos. Sí que os agradecería que cada uno de vosotros, desde vuestro punto de vista, dierais un consejo sobre la economía doméstica para esas parejas que van a empezar su vida en común. Juan Carlos. Yo, si quieres algo breve, te diría que lo principal es hablarlo antes de decidir casarse, sin decir cómo vamos a llevar esto, cómo vamos a organizar nuestra familia desde el punto de vista económico. Diálogo, sobre todo, antes de empezar esta nueva vida. Exactamente. Sandra, desde Caixa Popular, ¿qué se recomienda a aquellas parejas que van a dar el paso? Yo, continuando con lo que ha comentado Juan Carlos, evidentemente hay que hablarlo en casa, pero siempre también hay que dejarse aconsejar y preguntar, que también muchas veces los gestores en los bancos estamos para eso, preguntar, tenemos estas misiones, tenemos estos objetivos, ¿cómo lo podemos instrumentalizar? Y así de esa forma puede ser mucho más fácil y puede ser mucho más controlable. Y si preguntamos al gestor económico, me imagino que también al gestor jurídico tendremos que decir cómo vertebramos un poco esta nueva etapa, ¿no? Sí, yo a modo de headline, como si dijéramos, podría ser un responsabilidad y previsión son la mejor solución. Yo creo que son te ha quedado fenomenal. Me ha quedado fenomenal, ¿no? Pues esas son las 2 cosas, yo creo, fundamentales. Mar Sánchez, para acabar. Yo creo que no tener dinero, hablar de este tema, y luego desde muy pequeñitos ayudar a los niños para que vean que los objetivos en la relación con el dinero, que largo lo estoy haciendo, pero bueno, con el dinero son importantes. Pues con todos estos consejos nos quedamos. Muchísimas gracias, Mar, Vicente, Sandra, Juan Carlos.
Ya sabemos que cada casa es un mundo y una familia también, pero bueno, creo que con estos consejos poco a poco vamos aprendiendo a organizar nuestra economía doméstica. Muchísimas gracias a todos los que hoy han querido estar con nosotros, nos han acompañado en este salón de exposiciones del Ateneo Mercantil de Valencia. Y a ustedes que desde casa cada vez nos siguen más, muchísimas gracias por estar cada mes con nosotros y ya saben que volvemos el próximo 4 de diciembre con muchos más temas. Les esperamos. Gracias. Adiós.